Muy buenas noches con todos y bienvenidos a esta edición especial de Nueva Era, tu noticiero de los miércoles. Yo soy Antonio Galeano y los acompañaré durante todo el programa para contarles lo más reciente en el plano de la salud, la política, el deporte y mucho más. Y para que se den una idea de todo lo que tenemos para ustedes, vamos a ver de inmediato los titulares. Titulares. Hoy en Nueva Era, peruanos ahora pueden decidir llevar el apellido de su madre antes que el de su padre. Minsa incorpora el plan de vacunación contra el COVID-19 a adolescentes de 12 a 19 años. Instalan placas con códigos QR en el centro histórico de Lima por el bicentenario de nuestra independencia. En exclusiva, entrevistamos a Jofré Zulca, la voz revelación del Mundial 2018 y la Copa América 2019. Además, conoce la historia de Tatiana Camarena y su albergue de gatos Angelitos Traviesos. Todo esto y más en Nueva Era. Ya vieron que tendremos un programa muy variado, así que no se despegue de nuestra programación. Comenzamos con el primer informe, y es que un nuevo fallo del Tribunal Constitucional sentenció que en el Perú las familias podrán decidir el orden de los apellidos para sus hijos al momento de registrarlos. Todos los detalles en la siguiente nota de Isis Medina. Una nueva sentencia del Tribunal Constitucional establece que los peruanos podrán decidir el orden de apellido que llevarán sus hijos. Esto quiere decir que ahora se va a poder llevar el apellido materno antes que el paterno y poder inscribirlo así en la RENIEC. El artículo 20 del Código Civil señala que al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, sin un orden específico para los apellidos del menor. El abogado Jess Isorraza nos comentó si más adelante se podrían presentar problemas ante esta nueva ley. La Constitución establece los derechos fundamentales de la persona, los cuales uno de ellos es el derecho a la identidad. Y si un menor de edad ya está con su vida conformada por el principio por el apellido paterno y posteriormente ante una problemática de los padres quieran invertirse los apellidos, debería de precisarse cuáles son las exclusiones, porque no para todos abarcaría la precisión de esta norma o el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Por otro lado, también es claro que muchas veces las madres registran a sus hijos ante la RENIEC con solo sus apellidos si es que el padre no se hace responsable. Las madres toman esa decisión porque han sido abandonadas, porque el papá del bebé no se comunica, desconocen su dirección, desaparecen totalmente el papá del bebito. ¿Por qué? Porque dan una dirección falsa, o si tienen celular no los ubican, o sea, se cambian de número celular. Como toda ley, es interpretativa y ante una sociedad que durante mucho tiempo ha sido machista, es un gran paso hacia la igualdad de género. Lo más importante es darle una identidad propia al niño, a la que todos tienen derecho. Con este fallo histórico para nuestro país, el Perú se suma a países como Portugal, España, Suiza y Argentina, donde se presenta la misma manera de posibilidad de registrar a los hijos con el orden de apellidos deseados. Continuando con las noticias, la incertidumbre en el plano político está afectando hace ya varias semanas la economía del país. El dólar no logra establecerse ni siquiera 2 días seguidos y aún no existe un panorama claro que nos brinde una luz de esperanza. Toda la información en la siguiente nota de Silvia Porles. A más de un año de iniciada la pandemia del COVID-19, nuestro país no tan solo sigue inmerso en una crisis sanitaria, sino también económica. Y es que, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la economía peruana cayó un 11.12% en el 2020, siendo este el mayor retroceso en 30 años. A ello se le suma la actual crisis política, la cual no nos permite aún tener un presidente proclamado, habiendo ya pasado más de un mes desde que se realizó la segunda vuelta electoral. Es así que el precio del dólar en nuestro país alcanzó un récord histórico,
llegando a cotizarse en hasta 4 soles según reportes del Banco Central de la Reserva las últimas semanas de junio. De esta forma, el billete verde aún no logra estabilizarse, ya que diariamente nuestro país amanece con un diferente tipo de cambio. Pero, ¿de qué manera esto está afectando a los peruanos? Como nuestra economía aún sigue dolarizada, todas las compras de insumos, equipos, maquinaria se importan, ¿no? Por darte un ejemplo, el pan, la harina es importada. Entonces, para traer la harina de afuera, tienes que comprar dólares para poder pagar tu compra de harina. Si el dólar sube, obviamente el precio de la harina aquí para hacer los panes van a subir y por lo tanto el precio de cada pan ya subió. Los negocios también se ven afectados, como por ejemplo Vidar, una empresa distribuidora de acabados del hogar que se ha visto obligada a vender sus productos en dólares. Pero, ¿cuál es la razón? Porque si hoy yo le vendo al cliente a un precio y mañana el dólar me sube a otro precio, no va a haber un control. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decidimos llevar el precio a dólares ya definitivo y venderle al costo del día. Por otro lado está el caso de Simensac, importadora de productos sanitarios que por suerte aún no ha subido el precio de sus productos escandalosamente. En el tema de comunicar a los clientes el alza de nuestros productos también, porque así como sube el dólar, nosotros por un orden tenemos que también alzar el precio de nuestros productos, que no han sido en demasía, sino los clientes hubiesen reclamado mucho. Así pues, la compra y venta del dólar es un tema que se discute e interesa no solo a quienes están inmersos en la banca, sino a todos los que movemos dinero a diario. He tomado conocimiento de pequeños emprendimientos de comida que adquieren sus insumos en dólares y que debido a esta inestabilidad no les ha quedado otra opción que variar sus precios. Esperemos que pronto se recupere el rumbo de la economía nacional. Pasando a otra noticia, estamos en el mes del Bicentenario Patrio y ya se están realizando algunas actividades conmemorativas. Se van produciendo algunos cambios y eso es lo que viene pasando en el Centro Histórico de Lima, pues se están instalando placas con códigos QR, de manera que quienes pasen por allí capturan el código y obtienen información de hechos históricos relevantes por estos 200 años de independencia. Toda la información la trae Marco Kawai. La celebración de los 200 años de la independencia del Perú se acerca y por ello la Municipalidad de Lima viene trabajando un proyecto innovador en distintos puntos de la ciudad. Se trata de las placas QR del Bicentenario. ¿De qué trata este proyecto? Que la Municipalidad de Lima nos ha encargado hacer unas placas de más o menos 15 por 12 centímetros, unas placas de acero donde van impresos unos códigos QR. Estas placas han sido diseñadas para dar lectura a cada punto donde, por ejemplo, está la Iglesia de las Nazarenas. Nos va a describir todo el concepto, una breve historia a través del YouTube. De este modo, un simple gesto de captura del código QR con el smartphone permite conseguir toda la historia mediante contenidos audiovisuales sobre el lugar, edificio o monumento de manera gratuita. Cabe mencionar que estas placas están siendo distribuidas en el centro histórico de la capital y se pueden apreciar en plazuelas, iglesias y monumentos de la época virreinal hasta construcciones realizadas en la era republicana, las cuales le otorgan a la ciudad de Lima esa originalidad que la convirtió en Patrimonio de la Humanidad desde 1991. Esto se está planteando por el proyecto del Bicentenario. La municipalidad ha puesto este proyecto con la finalidad de ayudar a los turistas o al público en general a que puedan leer fácilmente, ¿no?, con el código QR. Este proyecto está para todo el cercado de Lima y debemos estar acabando más o menos para el 15 de julio. Estos nuevos recursos tecnológicos vienen siendo instalados en las zonas más representativas del centro histórico de Lima y se pueden identificar de manera simple y rápida gracias a este innovador método. Se trata de modernizar, ¿no? La tecnología está avanzando, entonces
es de gran apoyo porque los turistas fácilmente con su celular van a poder escanear este código QR y, como les decía, va a dar lectura a una pequeña historia del lugar donde se encuentre. El objetivo de este proyecto es acercar información relevante de los recursos culturales y turísticos de la ciudad a los visitantes. Por lo tanto, a pocos días del Bicentenario del Perú, la Municipalidad de Lima apuesta por la tecnología para motivar a ciudadanos y turistas a recorrer y disfrutar de los rincones de nuestro centro histórico. Ya lo sabe, si pasa por estas zonas no olvide sacar su celular, capturar el código e informarse sobre los monumentos, plazuelas, iglesias por donde uno pasa normalmente sin pensar todo su pasado histórico. Excelente iniciativa, principalmente para fomentar el turismo en tiempos tan complicados. Es momento ahora de hablar de política, y es que la idea de un cambio de constitución ya es una realidad. Y para este fin se ha iniciado una recolección de firmas donde se le pregunta al pueblo si está de acuerdo con llevar a referéndum esta decisión. Tenemos información al respecto en la siguiente nota de Marcia Quispe. El congresista electo del Partido Perú Libre, Guillermo Bermejo, anunció el pasado 1 de julio en conferencia de prensa que ya se ha iniciado la recolección de firmas que buscan llevar a cabo el referéndum. En ese sentido, se busca mediante una consulta a la ciudadanía reformar totalmente la Constitución a cargo de una asamblea constituyente. Para tú ir a un referéndum directo, esta es la explicación legal que tú tienes que poner para que tú puedas cambiar completamente la Constitución a través de una asamblea constituyente. La Asamblea Constituyente es un organismo de representantes colegiados elegidos por el pueblo, que tiene como función redactar la nueva Constitución. Esta dota de un poder pleno al que deben de someterse todas las instituciones públicas. Según el legislador, esta propuesta está amparada en la Constitución y en la Ley de Participación Ciudadana, que al llegar a la cuota de 2,5 millones de firmas, el referéndum no pasaría por el Congreso de la República. Un partido político puede tener la iniciativa de recolectar firmas para llevar a cabo un referéndum y posteriormente el Congreso de la República en 2 legislaturas tendría pues que aprobar la pretensión de convocar a esta Asamblea Constituyente. Pero esto no puede ser pues de ninguna manera solicitado pues de manera directa. El constitucionalista señala que el Congreso tiene las facultades de reformar de forma parcial o en su totalidad la Carta Magna. El artículo 206 de la Constitución Política del Estado establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. De acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones, la iniciativa es remitida al Congreso de la República y se tramita siguiendo el reglamento, pero bajo orden de precedencia. En ese sentido, esta propuesta debe ser debatida, siendo aprobada o rechazada. Por otro lado, es importante señalar que un presidente en funciones no puede solicitar una asamblea constituyente, dado que debe de respetar el artículo 118 de la Constitución, el cual alude a sus atribuciones y obligaciones en dirigir la política general de gobierno. Hablemos ahora de la salud, y es que el Ministerio de Salud incorporó a los adolescentes de entre 12 hasta los 19 años al padrón de vacunación. Las fechas serán anunciadas próximamente. Marco Kawai nos brinda más información. El Ministerio de Salud aprobó incluir en el proceso de vacunación contra la COVID-19 a jóvenes y adolescentes entre 12 y 19 años de edad. Con esta medida se espera alcanzar a una población de 4.248.000 personas pertenecientes a este grupo etario. Con este cambio, el Plan Nacional de Vacunación actualizado comprende a más de 27.243.000 peruanos. La resolución indica que este grupo será inmunizado teniendo en cuenta los mismos criterios de prioridad que se han considerado hasta el momento. Es decir, serán programados según su edad o pertenencia a grupos de alto riesgo de vulnerabilidad. Asimismo, se asignará personal médico para atender a adolescentes y jóvenes
con comorbilidades para que reciban sus respectivas dosis en puntos estratégicos. Lo que se está ahorita dando, justamente, igual que los adultos, hay puntos donde hay pacientes que se van con comorbilidad, los pacientes con enfermedades, como le digo, raras, y lo que se está viendo igual, ¿no? En los jóvenes también que van a participarles las vacunas de 12 a 19, se va a dar un punto estratégico, no digamos que los centros de salud, porque está, digamos, en planes ya avanzados que la vacuna se va a dar de casa en casa, pero pacientes que no tengan ninguna comorbilidad para que no haya ninguna complicación. Además, se ha precisado que el cronograma de vacunación para adolescentes y jóvenes será anunciado en los próximos días. Ya está aprobado, ya está anunciado, solamente ahora hay que ver todo el tema del personal, de los insumos, también hay que ver todo lo que son dónde se van a almacenar las vacunas, ¿no? Y por eso el proceso es de 2 a 3 meses. Lo mismo pasó con las vacunas para adultos, antes que llegue se tuvo que preparar todo lo que es los centros de salud, luego se llegó a la conclusión mejor que sea en puntos y ahora se está volviendo a preparar lo que es a los centros de salud, ¿no? Para poder también avanzar de casa en casa las vacunas. Cabe mencionar que la resolución ya fue aprobada y solo queda mantenerse atentos a los comunicados del MINSA respecto al cronograma de vacunación que se asignará para inmunizar a los ciudadanos residentes en el país que tengan entre 12 a 19 años. Cambiamos de inmediato el tono de la información, pues vamos a hablar de fútbol. Y es que nuestra selección enfrentará este viernes el partido por el tercer puesto de la Copa América, ya que lamentablemente no pudo ganarle a Brasil el lunes. Pero hay un partido que se juega fuera de las canchas y que no deja de estar ligado al fútbol. ¿Cuál es? Las apuestas. Miles de hinchas depositan su fe en sus equipos, arriesgando algunos soles con el deseo de multiplicarlos. Todo al respecto en la siguiente nota. La Copa América está a punto de terminar y Perú espera que llegue el viernes para disputar el partido por el tercer lugar frente a Colombia, luego de perder la semifinal del lunes por 1-0 contra Brasil. El fútbol es un deporte que despierta pasiones. Miles de hinchas viven los partidos con mucha ilusión, y más aún cuando alentar a tu equipo favorito puede traerte algunos beneficios económicos. Las casas de apuestas se han convertido en el lugar ideal para aquellos hinchas que no se conforman con emocionarse únicamente esperando el triunfo de sus equipos, sino que a ello le suma la ansiedad de poder duplicar y hasta triplicar su dinero. Buenas noches, ¿apostaste en el Perú-Brasil? Sí, por supuesto, amigo, sí aposté. Pero, pucha, quedaron 1-0, esperaba más, tenía más expectativas de Perú. Le metí 60 soles a Perú. Sí, le metí 20 lucros a que Perú metía gol. ¡Wow! Dura la derrota. Sí, muy dura. Nuevamente nuestra selección jugará un partido por el tercer lugar, que nos permitirá aparecer en el podio de los 3 primeros equipos de la Copa América 2021, y los hinchas ya se preparan para apostar sus ahorros esperando una victoria de la blanquirroja. ¿Piensas apostar en el partido del tercer puesto de Perú? Sí, a Perú, ahora sí, le tengo fe. ¿Cuánto vas a ponerle a Perú? 80 soles. 80 soles. Mira, la verdad todavía estoy que pienso todavía en meterle, por el temor y todo esto, pero si tenemos la posibilidad de llegar al tercer lugar, sí pienso meter sus 30 soles. Es de esta manera como los aficionados al deporte rey llevan su pasión a otras canchas, donde la emoción, la adrenalina y la angustia es el pan de cada día que solo logra calmarse ante un grito de gol. Este tema definitivamente hay que tocarlo con mucho cuidado, si ustedes de los que apuestan en los deportes, siempre con responsabilidad, porque el exceso podría desencadenar en la ludopatía. Pero para continuar hablando de fútbol y lo que le espera a nuestra querida blanquirroja más adelante, tuve la oportunidad de conversar con Giofred Zulka, la voz revelación del Mundial de Rusia 2018 y la Copa América del 2019, que ya se ganó el corazón de miles de fanáticos con sus narraciones. Lo mejor de esta entrevista te la presento a continuación. Giofred Zulka, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido esta Copa América que ya está llegando a su final? Hola Antonio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Agradecerte primero la oportunidad de poder conversar contigo.
Sí, una Copa América, digamos, distinta porque cambió el formato. Independientemente del partido contra Brasil, que lamentablemente no pudiste gritar un gol de Perú, ¿qué se siente gritar justamente goles de nuestra selección, uno como peruano, como hincha? Y yo podría decirte que como narrador, gritar un gol de la selección debe ser lo más difícil para mí porque yo no me controlo, soy una persona que ama el fútbol, que por el fútbol encontró una vocación, el periodismo deportivo como carrera y vivir de la narración de fútbol como me pasa ahora. Entonces yo soy un hincha loco, soy un hincha que grita, que también vive el partido a mil, lanzando lisuras y todo el tema. Entonces tengo todo algo dentro, ¿no? Tengo tantos sentimientos dentro. Cuéntame estas frases que son 100% características tuyas, el área de los deseos, el jardín del gol. ¿Cómo nacen estas invenciones que son espectaculares, que al hincha realmente le calaron de inmediato y se hicieron muy, muy famosas? Bueno, pues, se dieron de manera espontánea. El área de los deseos es algo que sí preparé. Hay cosas que preparé, hay cosas que se dieron espontáneamente. Estoy muy contento porque me volví un narrador como lo soy como persona, ¿no? Sí, así, con esa energía, así, con esa locura, así, con esa chispa que tengo. Entonces yo no aprendí de nadie. O sea, yo me hice solo y lo hice con pasión, investigando, leyendo. Y una de las cosas que yo encontré en internet fue cuando a Daniel Peredo le hace una pregunta y le pregunta, ¿qué es lo más importante que debe tener un narrador? ¿No? Y él habla de que más allá de la emoción, el sello, el DNI, la identidad de un narrador son sus frases. Que lo que va a marcar a un narrador y que le va a diferenciar de otros son sus frases, ¿no? Entonces, yo cuando llegué a RPP en el Mundial 2018, pues ya estaba narrando bastante tiempo, pero no tenía frases. Y estaba ahí con monstruos como Gino Bonatti, como Daniel Canashiro, como el mismo Pierre Manrique, que sabe tanto, que ha trabajado en Argentina tantos años, y que tenían sus frases y que tenían esa convicción de decir las cosas, y tenían una marca, y yo no la tenía. Entonces el área de los deseos se generó por eso, porque uní mucho ese sentimiento que tiene el jugador y el mismo hincha en el área. El jardín del gol, de la misma manera, lo idealicé por el tema de las dimensiones del área, ¿no? Que es un rectángulo cerrado. Y por ejemplo el Mayday Mayday, que es un llamado de emergencia aérea, porque te confieso que más allá del narrador, cuando era niño siempre pedía a mis padres que me compren aviones y no carros. Entonces yo soñaba con ser algún momento piloto, ¿no? Pero no tuve esa posibilidad porque esa es la carrera más cara del mundo. Entonces traté de llevar eso, ¿no? De esas cosas con las que yo jugaba en la infancia para unirlas al fútbol y al final todo encajó bien. Son frases entretenidas, son frases mías, son frases que nunca se han escuchado y son frases que me identifican. Entonces, de esa parte de las frases, con los años me han dado la posibilidad de confiar más en mí, ¿no? Así es. Ya para cerrar, Jofred, un mensaje, ¿qué le dirías a los futuros comunicadores, a los que les apasiona el deporte, los que quisieran tal vez seguir el mundo de la locución deportiva también? Estudiar, prepararse mucho, empezar por eso, por tomar con mucha seriedad la carrera. Esta es una carrera que a diferencia de otras carreras es más difícil. Es más difícil encontrar un espacio, es más difícil lograr un sueño, pero no imposible, ¿no? Y creo, como historia viva de lo imposible, les podría decir que si uno no se esfuerza en esta carrera, pues el futuro está muy lejano, ¿no? Al menos para los sueños. Por ejemplo, yo tuve el sueño de esto, ¿no? De trabajar, de ser narrador de RPP, de América, por supuesto, lo soñé siempre, pero he pasado un camino tan largo, ¿no? O sea, de entrar a una universidad nacional, de trabajar en provincia, de empezar a trabajar de primer ciclo, de experimentar, de acumular experiencias, de aprender, de ser un multiservicios, en el sentido de que yo desde el primer momento siempre fui muy empeñoso en ser un buen locutor, en ser un buen narrador, en ser un buen periodista, en ser un buen productor, en ser un buen editor de video, en ser un buen camarógrafo. Desde ese momento que me volví tan completo y quise esto, o sea, de que no me puse un límite y decir, no, yo soy conductor o yo solamente soy narrador y me dedico a esto. Entonces, desde ese momento que me volví multiservicios, porque creo que esa es la palabra.
el que quiere estudiar periodismo, bueno, el que quiere ser un periodista deportivo reconocido, el que quiere triunfar en la carrera, tiene que ser multiservicio, tiene que saber de todo. El que solamente sabe una cosa, viene alguien que sabe 3 cosas y te gana. Por eso es el tema de que de 100, uno nada más. Uno porque sabe editar videos y tal vez tú no sabes. Uno porque sabe de cámaras y tal vez tú no sabes. Porque hay camarógrafos que se vuelven conductores de televisión. Hay editores que se vuelven opinólogos deportivos. Hay muchos casos. Entonces, en mi caso, pues, aprendí siempre de todo y fui perseverante, luché por mi sueño, lo he cumplido parcialmente, ahora vienen más sueños grandes porque no hay un límite en la carrera y es competencia pura, ¿no? Es competencia pura. Cuando uno quiere llegar a un medio grande, pues la puerta se abre de 2 formas. Una, porque conoces a gente importante. Hay que conocer gente importante. Hay que conocer. Si uno no conoce gente importante, si uno quiere hacer imagen, trabajar en una radio, un canal, entonces no, va a ser imposible, ¿no? Y hacerse conocer por alguien importante es también el reto más grande, porque la gente importante normalmente se le es complicado prestar mucha atención a los nuevos talentos, sí me ha pasado. Pero cuando lo logras después de tanto esfuerzo, por ejemplo, yo tuve que convencer a Alan Díez, que lo veo como un padre, un padrino para mí. Entonces yo tuve que convencerle que en verdad, o sea, yo quería aprender y quería demostrarle mi talento y todo lo que sabía. Es un camino largo, ¿no? Hay que batallar tanto, pero hay que tener mucha paciencia, ¿no? A veces muchos se desaniman, bueno, hay razones también, a veces llega un bebé, llega una familia, llegan tantas cosas, pero si al final de toda responsabilidad, al final que tal vez no hay trabajo y tantas cosas, uno se opone y sigue en la carrera y sigue preparándose, pero si estamos en casa esperando la llamada ganadora, no hay llamada ganadora. Uno tiene que dejar su número para la llamada ganadora. Entonces, hay tantas cosas que uno tiene que hacer para triunfar y espero que al igual que yo haya mucha gente que también pueda hacer eso y con paciencia y con mucha fe, ¿no? Un grande, Jofred Zulca, gran persona y excelente profesional, que dará mucho que hablar próximamente como ya lo está haciendo en este momento. Seguimos con el programa y ahora pasamos al bloque de entretenimiento. ¿Conoce usted quién es el pintor y muralista huancaíno Jade Rivera, que tiene su propio museo en Barranco? Te invitamos a conocer esta maravillosa historia en la siguiente nota de Yadira Toledo. Jade Rivera es un pintor y muralista huancaíno con muchos sueños que poco a poco ha ido logrando gracias al maravilloso talento que tiene para crear arte con sus manos. Poco a poco el sueño de tener un museo y de contar mi historia, contar mi proceso como artista, un artista autodidacta, ¿no? Que empezó haciendo graffiti desde muy joven, adolescente, y que después de muchos años de darle constantemente a lo que le gusta, logró viajar por el mundo y hacer murales, y yo esa historia le quería contar, y así fue como nació la idea de tener un museo, ¿no? Actualmente, el artista cuenta con un museo propio ubicado en Barranco y su sede más pequeña frente al Puente de los Suspiros, que gracias a su esfuerzo y dedicación desde pequeño, se siente orgulloso de haber alcanzado. Hola, el día de hoy Nueva Era se encuentra en Barranco visitando el museo del artista Jade Rivera. Vamos a visitar y hablar con Jade sobre todo el arte que ha estado haciendo en el transcurso de los años, como ustedes pueden visualizar, así que acompáñenme a esta interesante nota. El Museo Jade Rivera es un lugar donde se puede apreciar las diferentes pinturas que Jade ha ido perfeccionando con el tiempo y el cual lo ha llevado a recorrer el mundo por países como Estados Unidos, Colombia, Francia, Chile, Ecuador, entre otros, siendo el Perú la sede principal de sus murales. El muralista nacional es uno de los más importantes de Latinoamérica gracias a sus obras cargadas de emociones. Inicié haciendo graffiti a los 14 años, en el año 98. Ya ha pasado un promedio de 21 años que vengo pintando en la calle. Pero desde niño dibujaba, ¿no? A los 11 empecé a hacer mis primeros dibujos con el anime y los cómics. Pero a los 14 descubrí el graffiti y desde ahí empezó mi carrera como pintor de la calle y pintor urbano. Una de las pinturas más recientes e importantes es la que hizo en honor a Inti Sotelo y Brian Pintado, que nombró 14 de noviembre,
Para Rivera, esta pintura es de gran significado, pues comenta no querer venderla a pesar de la gran cantidad de propuestas que le han hecho. Cada vez que tengo que sentarme a pintar o a diseñar algo es como un momento, es casi una necesidad, ¿no? Es una necesidad de vida. Entonces me gustaría que todo joven o niño se inspire en esto y también busque ese compromiso con la vida, ¿no? De hacer algo que de verdad te apasione y te guste, para que cuando llegue un lunes sea gratificante y no sea doloroso, ¿no? Qué bonito e importante es compartir las historias de éxito que a veces pasan desapercibidas, pero que tienen mucho por enseñarnos. El deseo de superación, de crecer y de no dejar morir la cultura es sumamente esperanzador. Lo mejor de los éxitos para Jade y su arte. Y seguimos hablando de emprendimientos, pues en la siguiente nota conoceremos todo acerca de Kitcha, un restaurante gourmet que destaca por utilizar insumos peruanos. Adelante. Si eres de aquellas personas que ama la comida peruana, los insumos tradicionales y un ambiente cálido donde puedas pasar un buen rato, hoy te contaremos y haremos conocer Kitcha, un restaurante de comida gourmet fuera de lo común, que trata de diferenciarse por sus exquisitos platillos, resaltando y mostrando siempre insumos nacionales. Orlando Díaz, victoriano de corazón y dueño de este restaurante ubicado en Barranco, nos cuenta cómo es que empezó este emprendimiento en medio de la pandemia. Bueno, primero que nada fue algo loco. Fue un reto bastante difícil, pero nunca perdimos las ganas de hacerlo y recalco, ¿no? Tenemos que estar locos para hacer algo así en una temporada tan complicada, ¿no? Y lo único es solo tener bastante fe, trabajar fuerte y lo hemos venido haciendo tal cual desde el primer día. Para Orlando, este emprendimiento nunca fue fácil, pues como muchos, tuvo que emigrar desde muy joven a Estados Unidos para conseguir un trabajo estable, pero que finalmente le otorgó, gracias a su esfuerzo, lo necesario para crear Kitcha. Bueno, allá estoy en el rublo 15 años. Comencé como la mayoría de personas comienzan, o sea, desde el puesto más bajo, desde lavar platos, trabajar de hecho largas horas sin paga, porque no tenía la oportunidad de ir a una escuela culinaria, por ende trabajaba en diferentes restaurantes de amigos y gratis, y para agarrar más que nada para ganar experiencia. Es así como esta experiencia lo ha ayudado ahora a que además de una rica comida, buena atención y ambiente, también haya un gran equipo de trabajo detrás, con un grato ambiente laboral que hacen crecer este sueño junto a Orlando. Sin duda, este es un claro ejemplo de que con mucho esfuerzo y sacrificio nada es imposible, sobre todo cuando no se pierde la humildad y las ganas de salir adelante. Vamos llegando al final del programa, no sin antes comentarles que hay unos amiguitos de 4 patitas que necesitan de nuestra ayuda. Se trata de los gatitos del albergue Angelitos Traviesos, que al no recibir apoyo fijo de ninguna institución, tienen que buscar la manera de autosustentarse para seguir brindando ayuda a nuestros amigos felinos. Tatiana Camarena es una estudiante de administración de 26 años y actual dueña del albergue Angelitos Traviesos. Ella, con trabajo y esfuerzo, convirtió un cuarto prefabricado en un refugio gatuno de 2 pisos. El mundo de Tatiana gira en torno a 4 patas, bigotes y cuerpos peludos de todos los colores que se han convertido en su mejor compañía. En verdad, desde muy niña me gustan mucho los animales y siempre desde niña quise tener un albergue, era uno de los sueños, pero sin darme cuenta comencé a rescatar animalitos de la calle, dar en adopción y algunos no salían en adopción y así que por ese motivo se quedaron y le hemos tenido que hacer lo posible para que ellos vivan mejor en el albergue. El albergue lleva ya funcionando 5 años y cuenta con más de una docena de repisas, un par de camarotes y sillones donde los animales pueden descansar y relajarse. Tatiana viene rescatando alrededor de 500 gatos en el transcurso de este tiempo, de los cuales 430 ya han sido adoptados y actualmente 70 se encuentran viviendo en el albergue, al que muchos de ellos llegaron flacos, moribundos y lesionados. Ella es nueva
Meta su patita, no tiene una patita. No sabemos por qué no tiene una patita, capaz algún carro lo ha atropellado. O sea. Cada uno de estos traviesos y desconfiados animalitos tienen su propia historia. Algunos de ellos están enfermos con leucemia o con enfermedades virales, por lo que es necesario una mejor atención y compra de medicamentos. Ahí los gatitos tienen sí leucemia. Ellos comen una mejor comida, que tenga más proteínas, consumen sus vitaminas diario. Algunos están enfermitos, tenemos que darle para la gripe, ella está enfermita. Por el invierno ya se está enfermando. Él es Bob. Bob está enfermito y le encanta tomar su medicina. Él es un gatito muy obediente. Ven, Bob, abre la boquita. Él toma su jarabe para la gripe. ¿Ven? Debido a esta situación, cada semana Tatiana realiza rifas y pide donaciones para poder alimentarlos y costear los tratamientos veterinarios que ayudarán en la salud de los gatunos. Toda ayuda es muy necesaria, al igual que las adopciones, y si usted considera que es una persona que puede hacerlo, puede contactarse llamando al teléfono en pantalla o contactarse vía Facebook a Albergues Angelitos Traviesos. Recuerden que al adoptar estarán salvando una vida y cambiando una historia. Si usted tiene las ganas y posibilidades de ayudar a este albergue, ya sabe que puede hacerlo comunicándose con sus canales oficiales y de esa manera estará beneficiando a decenas de animalitos que tanto lo necesitan. Hemos llegado al final del programa, no sin antes presentarles la secuencia que usted ya reconoce como su favorita. Los momentos más curiosos, divertidos y atípicos de los últimos 7 días, aquí, en las 4 de la semana. Comenzamos con algo tan gracioso como sorprendente, y es que el cantante Tony Rosado fue detenido por incumplir las normas de inmovilización social. ¿Y qué hizo la policía? Pues se puso a cantar con el cumbiambero en plena comisaría. Bueno, otra vez, ¿qué vemos? ¿Qué gran momento nos dejó el partido Perú-Brasil? Pues el berrinche de la Padula, pues seguramente muchos de ustedes estaban igual que él. Yo sí, por ejemplo, ¿no? Ahora, además un TikTok se ha viralizado, pues muestra a Homero Simpson como árbitro del partido Perú-Brasil. Definitivamente necesitábamos un árbitro como Homero, porque Tobar, ay Tobar. Y finalmente, la polémica infracción de Thiago Silva en área peruana. ¿Era o no era penal? Finalmente quedará para la historia. Siempre encontraremos un motivo para sonreír al final del día, pese a tantos problemas y obstáculos que puedan presentarse. Hasta aquí el programa de hoy, esperando que la información haya sido de su agrado e interés. Nos despedimos y nos reencontramos, Dios mediante, la próxima semana. Permiso.